Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición estar nuevamente compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí ser instrumento de bendición. Gloria a Dios porque nos permite la bendición de compartir su palabra. Quiero pedirles que todos juntos oremos, nos pongamos bajo la cobertura del Señor, que sea el Espíritu Santo quien obre a través de la predicación de la palabra. Quiero poner mi vida a la disposición de Él, que sea Él hablando al corazón de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tú nos permites de estar nuevamente compartiendo tu palabra. Te damos toda la gloria, el honor, la adoración y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres digno de recibirla. Papito lindo, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo tu soberanía, tu grandeza, tu poder, reconociendo que tú eres Dios grande, Dios todopoderoso. Y nos acercamos a ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que te fallamos de muchas formas, pero hoy venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido, porque cada día son nuevas tus misericordias para con cada uno de nosotros. Padre amado, Padre bueno, Padre precioso, en el nombre de Jesús, hoy queremos poner en tus manos la predicación de esta palabra, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada vida, en cada corazón, que mis hermanos que en este momento se están conectando puedan gozarse al recibir tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús oramos también por aquellos que van a ver este mensaje más tarde o quizá mañana, aquellas personas que se conecten después. Oramos por ellos también, Señor, porque tú hagas en sus corazones una obra poderosa de transformación, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos el privilegio, Señor, de gozarnos esta preciosa hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toma control de estos minutos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, gloria a Dios porque nos da la oportunidad de compartir su palabra cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Esta noche vamos a compartir una palabra especial, una palabra poderosa que va a edificar nuestras vidas. El Señor nos va a hablar de una manera amorosa en esta noche porque tenemos un Padre amoroso, un Padre precioso, que Él quiere lo mejor para nosotros. Los pensamientos del Señor siempre son de bien para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios porque tenemos el privilegio de tener un Padre que nos ama. El título de la enseñanza es Familias del Reino de Dios. Gloria a Dios. También en el reino de Dios hay un diseño de familias que el Señor nos muestra. Y vamos a hacer una comparación con las familias antiguas que están en la palabra del Señor. Y vamos a comparar en este tiempo cómo está nuestra comunión con el Señor con respecto a nuestra familia, ¿verdad? Ya no es comunión personal, sino que ya es nuestra familia entera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Hay un diseño de familias que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 44, dice así la Escritura. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Gloria a Dios. Aquí hay un diseño de familias guiadas y llenas del Espíritu Santo. Ellos no tenían egoísmo en sus corazones. Ellos lo que tenían lo compartían con el vecino, lo compartían con el hermano, lo compartían con todo el mundo. De la misma manera actuaban los otros, y total es de que la Escritura nos señala que ellos no pasaban penas. Si ellos tenían propiedades, los vendían y los repartían entre todos. La mentalidad de ellos era de que todos tuvieran lo mismo, de que todos pudieran disfrutar en paz las bendiciones que el Señor les estaba dando.
Ese es el diseño de familias que la Escritura nos está relatando. ¿Qué es lo que en este momento nosotros estamos reflejando como familias? El Señor tiene un estándar muy exigido con respecto a las familias. Aquí la escritura que acabamos de leer dice que cuando la gente veía el diseño de familias o la actitud de los discípulos o los seguidores de Cristo, se unían al grupo, hablaban muy bien, los aceptaban, los querían bastante, porque ellos no solo hablaban y como en este momento nosotros podemos darnos cuenta que mucha gente habla por hablar, pero no vive lo que habla. El ejemplo de los discípulos es que ellos estaban viviendo lo que estaban hablando. La comunión con Cristo, la guianza del Espíritu Santo, ellos la estaban reflejando al amar a su prójimo como el Señor Jesucristo nos había mandado. Gloria a Dios. Veamos otro capítulo también ahí en Hechos, capítulo 4, verso 32, dice así la palabra. Todos los seguidores tienen una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les faltaba nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían. Ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Gloria a Dios por esta actitud que los discípulos de Jesús estaban reflejando hacia los demás. Ellos pensaban en las necesidades de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Y si analizamos el diseño de la relación que tenía la familia de Cristo antes, no quiere decir que ahora haya cambiado. El problema es de que nuestra comunión con el Señor sí cambió, porque ellos eran movidos, eran guiados por el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos mucho tiempo a veces de no orar. Pasamos días de no estar orando. Pasamos semanas de no escuchar una palabra. Pasamos días de no visitar a una persona, de no pensar en las necesidades de nuestro prójimo. No es que las cosas hayan cambiado. No es que en el 2000 en adelante la situación, el diseño de familias haya cambiado. Es que la relación nuestra con nuestro Dios ha cambiado. Porque Dios sigue siendo el mismo. Y Dios es un Dios de familias. Por eso la Escritura dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Nuestro Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de familias. Y Él quiere que como familias estemos unidos. Cuando empezó recientemente la pandemia, el Señor me permitió compartir un mensaje acerca de que meditáramos cuál era el propósito de Dios en medio de esta situación que nos estaba permitiendo estar encerrados en nuestra casa. El Señor tiene un especial interés que nosotros le pongamos importancia a la familia, que los padres estén con sus hijos, instruyan a sus hijos, que haya una mejor relación de familias. Al Señor le interesa que nosotros fortalezcamos nuestra familia, porque no pretenderemos nosotros cambiar nuestra sociedad si nuestra familia se está quebrantando. Y el núcleo y la base de la sociedad es la familia. Por eso es necesario trabajar en la familia para ver cambios en el mundo, para ver cambios en nuestra ciudad. Y el Señor lo sabe. Por eso Él permite las situaciones, para que en medio de la situación, de la tormenta que estemos viviendo, nosotros nos fortalezcamos como familia. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a una escritura más, es Colosenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo cuál es el diseño de familias en que el Señor estableció cuando derramó de su Espíritu Santo. Pero vamos a ver hasta dónde hemos llegado nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 32. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios.
Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de la unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. El Señor sigue diciendo cómo quiere que nosotros vivamos. Sean pacientes, ámense unos a otros. Si alguien les ofende, perdónense, cuídense unos a otros, velen los unos por los otros. Lo mismo que estaban haciendo las primeras familias cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, también el Señor nos está exhortando a que nosotros nos portemos de igual manera. Pero dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Bendito Dios. ¿Por qué no hemos podido disfrutar de nuestras familias como Dios quiere? ¿Qué nos ha pasado en nuestras familias? ¿Por qué será que nosotros no podemos disfrutar como el Señor lo está pidiendo en su palabra? ¿Qué es aquello que está estorbando nuestras vidas? ¿Qué es lo que está estorbando nuestras familias? Y hoy vamos a conocer algunas de las situaciones que hoy en día está afectando a muchas familias. Hoy en día está quebrantando la relación de las familias. Hoy en día está permitiendo que hermanos y hermanos se odien entre sí, que los hijos se rebelen a los padres. Hoy en día vamos a conocer qué es aquello que está destruyendo las familias. El sueño de Dios, el diseño de Dios, que es una familia que se ame. Vamos a ir al primer paso, al primer punto. Lo encontramos en Lucas capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos el santo nombre de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 13. Y el punto número 1 le vamos a llamar avaricia. Dice así la palabra: uno de los que estaban allí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No porque sean dueños de muchas cosas se vive una larga vida y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir uno mucho más grande. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo eso que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son muy pobres. Gloria a Dios. Nos está enseñando la Escritura que muchas veces por el querer amontonar mucho, y no importa a veces lastimar a las personas, a nuestra familia, el amor que le ponemos a las riquezas nos convierte en verdugos de las familias que el Señor quiere diseñar. A veces las familias no se hablan porque unos quieren tener más que otros.
o por herencias. Hay hijos que son capaces de pelear y de matar hasta sus propios padres por un pedazo de tierra. Por la avaricia la familia se está destruyendo. Hay muchos hogares que se están peleando por una herencia. Es que mi papá no me dio a mí la parte que quería. Es que él se la dio a mi hermano. Es que ¿por qué fueron injustos conmigo? Hay muchas familias que se están destruyendo por este problema de avaricia. Están queriendo amontonar, están queriendo tener y se están perdiendo el privilegio de disfrutar a cada uno de los miembros de su familia. Qué triste que solamente esta gente reacciona en el dolor. Cuando un familiar se muere, en el dolor van y se abrazan y se perdonan y se empiezan a querer. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar el momento fúnebre para perdonar a las personas? ¿Por qué no visitarlos? ¿Por qué no amarlos y dejar por un lado las diferencias que está provocando la avaricia? Dios necesita familias restauradas, familias que amen a cada uno de los miembros que integran la misma. Gloria a Dios. Vamos a ir a un ejemplo diferente. El otro punto es: muchas veces hay competencias desleales en la familia. Y ahora vamos a ir a 4. Las competencias desleales están también destruyendo familias. Gloria a Dios por la palabra. Génesis capítulo 4, verso 4 dice así: por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. Está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. ¿Por qué Caín no le preguntó a Abel: ¿qué hiciste para agradar a Dios? ¿Por qué él no se acercó a su hermano para decir: mira, enséñame cómo se ofrenda? Si tú pudiste agradar el corazón del Señor y yo no lo he podido hacer, enséñame la forma correcta de hacerlo. Muchas veces nosotros vemos que la gente en el hogar, en la familia o los hermanos están creciendo, están prosperando, están queriendo alcanzar sus metas personales. Y en lugar de ayudarlos, en lugar de motivarlos, nosotros mismos como miembros de la familia empezamos a hablar mal de ellos, a calumniarlos, a criticarlos, a empezar a decir, saber cómo es que esta persona creció, yo no sé qué estará haciendo. Cuando nosotros somos impotentes, cuando nosotros no podemos luchar, en lugar de aprender del que está logrando éxito en la vida, empezamos a echarle tierra para destruir la imagen de esta persona. ¿Por qué Caín no le preguntó a Abel: mi hermano Abel, muéstrame cómo se ofrenda? Pero no, en su corazón entró el odio y la maldad y mató a su hermano. Qué tristeza tan grande que muchas familias ahora en este momento están pasando por situaciones similares. Hay gente exitosa en la familia, pero los hermanos que no han podido tener éxito, en lugar de bendecirlos, en lugar de felicitarlos, están levantando un montón de crítica, murmuración y calumnia en contra de ellos. ¿Por qué no pedir un consejo? ¿Por qué no acercarnos a ellos y decir: enséñame, quiero aprender también, muéstrame? Verdaderamente, cuando hay una actitud de humildad y sencillez, cosas grandes pueden suceder. Pero en el nombre de Jesús oramos que todos esos ambientes en el hogar puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Punto número 3. Números capítulo 12. Vamos a hablar de las murmuraciones. Y las murmuraciones no precisamente van a venir de la gente que está afuera.
de los compañeros de trabajo. Las murmuraciones no van a venir precisamente de nuestros enemigos. La palabra nos va a mostrar algo muy especial. Y vamos a Números capítulo 12, verso 1. Dice así la palabra: María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo: vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y María, y cuando ellos se acercaron les dijo: óigame bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta les hablo, a este por medio de visiones y de sueños. El Señor estaba diciéndoles por qué ellos estaban murmurando en contra de su hermano. Y empezó el Señor a darle respaldo a Moisés. Cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. Veamos cuál es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Sus hermanos se levantaron a calumniarlo, a murmurar en contra de él. Pero gloria a Dios que siempre le da el respaldo y la cobertura de sus escogidos. Yo quiero decirles, tengan cuidado cuando usted murmure de alguien. Puede ser que usted esté levantando una calumnia, esté murmurando delante de alguien que ha sido fiel a Dios. Y Dios va a acudir a respaldar a su siervo. Tenga cuidado cuando usted empieza a calumniar a alguien. Dios siempre va a respaldar a sus escogidos. Dios siempre va a estar ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra dice que la presencia de Dios se apartó cuando la actitud de Aarón y María fue de murmurar en contra de su propio hermano. Oiga, que esto es muy especial y que debemos de analizar. Quizá nuestra actitud de murmurar contra nuestro hermano, contra nuestra propia familia, está haciendo que la presencia de Dios esté abandonando nuestra casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es bien delicado. Dios siempre va a respaldar a aquel que le ha servido fielmente, aquel que se ha consagrado para Él. Dios siempre va a estar ahí. Por eso la Escritura dice: mi presencia irá contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y vemos cómo el Señor le da el respaldo a su siervo Moisés. Gloria a Dios por eso. Pero la enseñanza es: cuidado cuando usted está murmurando en contra de una persona. Cuidado cuando usted está levantando su dedo en contra de una persona. Porque usted no sabe cuál es su relación con Dios, cuál es la comunión que esa persona tiene con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pues las murmuraciones, en lugar de fortalecer familias, está creando división. Y no solamente eso, está apartando la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver otro punto. Vamos a ir a Génesis capítulo 37.
Y el punto que vamos a tratar es acerca de la envidia. ¿Hay envidias por todos lados? Por supuesto que sí. Pero lo que tenemos que cuidar es que esa envidia no brote de nuestro corazón. Hay gente que no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Hay gente que no puede ver el éxito en otra persona que no sea en ellos mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis 37, versículo 11 dice así: y sus hermanos le tenían envidia, los hermanos de José, porque él tenía el favor del papá. El papá lo amaba, pero no solo lo amaba por amar, sino que José era obediente. Él hacía lo que le decían en el momentito. Cuando a José le decían, mi hijo, haz esto, él decía, enseguida lo haré. Pero muchos de nosotros podemos pedirle un favor a alguien y no se mueve y no se levanta de su lugar. Después que pasó un buen momento, un buen rato, se levantan no cuando nosotros se lo pedimos, sino cuando a ellos les dio la gana. El amor que había en José era un amor por obediencia al padre de él. Amaba el papá de José mucho a este niño porque él era obediente. Y eso despertó envidia en los hermanos. Algunos de nosotros hemos visto esto muy frecuentemente en casas. ¿Y por qué a él le compraste zapatos y a mí no? ¿Y por qué a él le compraste y a mí no? ¿Y por qué el cuaderno de él está más bonito que el mío? ¿Por qué la mochila de él es más bonita que la mía? Y empiezan a crear un ambiente muy desagradable y la envidia empieza a despertar en el corazón de muchos hijos. Haga usted la prueba, cómprele algo a uno de sus hijos porque le obedeció y usted verá lo que brota del corazón de la otra persona. Esto es lo que estaba pasando en la familia de José. Sus hermanos mayores tuvieron envidia hacia su hermano pequeño. Y todo se sabe en la historia, hacia dónde lleva la envidia, a qué conduce la envidia. En este caso, esto era parte de un plan de Dios. Pero muchos de nosotros, por envidia, calumniamos, matamos a nuestra propia familia. Por envidia somos capaces hasta de enviar a la cárcel a una persona. Por eso, familias, necesitamos caminar conforme a la cobertura de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Bendito Dios. Siguiente punto. Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor nos está edificando a través de esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 7. Y el siguiente punto es juzgar. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido este error? Hemos juzgado equivocadamente. Dice así la palabra: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te fijas en las cosas, en las muchas cosas malas que haces tú? Es como que si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo hay una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que tiene tu hermano en su ojo. No hay nada que explicar a lo que la Escritura está diciendo acá. Cuidado con lo que decimos, porque con la medida que nosotros medimos a los demás, así también seremos medidos nosotros. La misericordia que yo le otorgue a mi hermano es la misma misericordia que yo voy a recibir.
Por eso la palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Necesitamos ser más misericordiosos. Dejemos de juzgar a la familia, dejemos de juzgar a las personas. Seamos más misericordiosos con las personas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, misericordiosos. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15 nos va a mostrar otra actitud que suele suceder en las familias. Y el problema no es que suceda en las familias. El problema es que es demasiado frecuente y debemos de ponerle un alto y debemos de cambiar las cosas. Y la única forma de cambiarlo es que si nosotros empezamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Lucas capítulo 15, verso 28 dice así: el enojo es otra de las situaciones que está dividiendo familias. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito. Y conocemos la historia. Pero el punto es que el hermano, por enojarse, no pudo disfrutar el ambiente de restauración que Dios estaba haciendo en la familia. Por enojado, no pudo gozarse en lo nuevo que Dios estaba haciendo en la familia. Y vea la actitud de este hijo, porque el padre tuvo que rogarle. Yo creo que muchos hemos visto estos casos en la casa. Mi hijo, por favor, vas a comer. Mi hijo, por favor, come. Y padres están rogándole a sus hijos para que cedan, porque los hijos están enojados, porque los hijos están molestos. Porque el Señor está restaurando casas, restaurando aquellas personas que un día se perdieron. Muchas veces nosotros evidenciamos con nuestras actitudes lo que realmente está en nuestro corazón. Según lo que yo haga con respecto a mis actitudes, determino cuánto amor hay en mi corazón hacia las personas. Porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Como es el hombre en su corazón, tal es, dice el proverbio. Según como sea yo aquí adentro, ese soy yo. Si mi actitud es alguna de las que yo acabo de mencionar, hermanos, necesitamos cambiar. Familias, necesitamos cambiar. No podemos perdernos las bendiciones que Dios nos quiere traer, porque estamos llenos de avaricia, de murmuración, de envidia, de juicio, de enojo. Estamos queriendo competir deslealmente. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios de esa forma. La escritura que leímos con anterioridad es que cuando todos se amaban, el Señor proveía y bendecía a la gente. A nadie le hacía falta nada. Pero ahora nosotros estamos viendo que por herencia, que por querer tener propiedades, que por querer quedarse en un negocio, mucha gente está dispuesta a vender a su hermano, está dispuesto a traicionar a su propia familia. Han acelerado incluso la muerte de los papás. Hay padres que no saben leer ni escribir y en un momento de descuido le sacan la firma, una huella. Hay muchas formas en las que la familia se está destruyendo, pero es porque estamos mal por dentro y necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Es tiempo que empecemos a hacer el diseño perfecto de Dios en cuanto a nuestra familia, que como familia seamos testimonio en los lugares donde vayamos. Que la gente se convierta a Cristo por lo que está viendo en nuestra familia, por lo que estamos nosotros reflejando como familia cristiana. Necesitamos una transformación urgente por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo sé que el Señor está hablando a nuestras vidas, porque Él sabe las razones por qué permite esta palabra en esta noche. Nos está hablando de que debemos de pertenecer al reino, que debemos de formar parte del reino, pero no podemos entrar al reino si somos todo lo que acabo de predicar, es envidiosos, que juzgamos a las personas así injustamente
y somos enojados constantemente. No podemos nosotros ser parte del reino, porque el reino de Dios es distinto. La mentalidad es distinta, las reglas son distintas, el estilo de vida es distinto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús te dice esta noche, pero yo os digo, ama a tu prójimo, bendice a los que te maldicen. Eso es lo que Jesús nos está mostrando a través de su palabra en esta noche. Que la única forma de poder demostrar que somos verdaderos hijos de Dios es amando a nuestro prójimo. Por eso la palabra dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos. No demos lugar a la venganza, no demos lugar al odio, no demos lugar al resentimiento. Es tiempo de que nos restauremos en el nombre de Jesús, porque ese ha sido y seguirá siendo el sueño de Dios. Ver familias unidas, ver familias restauradas, y la palabra de Dios así también lo declara en el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 4 dice así, versículo 5: antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Uno de los deseos del Señor es que como familias nos restauremos, como familias nos reconciliemos. Basta ya que una familia cristiana diga que no le habla a su papá, que no le habla a su hermano, que no le habla a su hermana. ¿Cómo es posible que la iglesia o la persona que diga ser cristiana todavía no le hable a un miembro de su familia? Eso no puede ser. Eso no puede ser el estilo de vida de las familias de este tiempo, mucho menos aquellas que dicen ser familias cristianas. No puede ser una familia cristiana así, teniendo rencor, odio, creando un ambiente de desesperación en sus hogares. Hay muchos padres de familia que cuando sus hijos cometen un error, lo primero que hacen es recordarles el error todo el tiempo y les empiezan a marcar la vida para siempre de que ellos nunca van a poder progresar. Muchos de los errores que cometen nuestros hijos también nosotros tenemos que ver, porque el Señor nos lo dio en las manos recién nacidos. La formación de ellos es responsabilidad nuestra. La culpa no es solo de los hijos. Hay muchos delincuentes allá afuera, hay muchos pandilleros, pero es porque hay padres que engendraron, pero dejaron abandonado a sus hijos y tuvieron que vérselas para crecer y para comer, y buscaron la manera de sobrevivir. ¿Acaso ellos tienen la culpa? Es la irresponsabilidad de hombres que permite que la sociedad se esté deteriorando. Hay madres de familia también que son capaces de abandonar a sus hijos. Y si esos hijos llegan a crecer, ¿en qué ambiente crecen ellos? ¿Acaso ellos tienen la culpa? Si la palabra de Dios es clara y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si las calles son las que dan esa instrucción, si la delincuencia es la que da esa instrucción, en lugar de ser un padre responsable, en lugar de ser una madre responsable, entonces ¿cómo vamos a reclamarle a la juventud su actitud si somos nosotros los que no estamos haciendo la tarea que nos corresponde? Recuerden, hermanos, que la Escritura dice que herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos los ha dado. Es nuestra responsabilidad, es nuestro primer ministerio. Nuestros hijos son una responsabilidad y necesitamos enseñarles principios, temor a Dios. Eso es lo que necesita la familia ahora. Eso es lo que necesita la sociedad. Si queremos ver una sociedad diferente, si queremos ver una ciudad transformada, el punto de inicio es la familia. Es su casa, es mi casa. Escuche a los que están ahí en su casa. Póngales atención.
Es momento de dejar de señalar. Muchas veces vemos a nuestros líderes cometer un error o porque les pasó algo con sus hijos. Nuestro dedo juzgador ahí va. Si la misma responsabilidad que tiene un líder es la misma responsabilidad que yo tengo, la misma responsabilidad que tiene mi pastor con sus hijos, es la misma que yo tengo con mis hijos. Por eso, familias, esto es responsabilidad de todos. No le exijamos a otro que haga las cosas que nosotros no somos capaces de entender. Nosotros muchas veces queremos que los pastores entren a la iglesia y que sus hijos entren como que estuvieran ya meditando y así queremos verlos entrar en el templo. Los hijos de ellos también son como los nuestros. Y necesitamos, hermanos, por favor, meditar en lo que se está predicando esta noche. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo esté en cada casa, en cada hogar, en cada corazón, trayendo restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por la palabra. Sé que el Señor nos está hablando. Sé que el Señor nos está pidiendo algo. ¿Cuánto está dispuesto a obedecer? No será cuando usted quiera, es cuando el Señor le está hablando a usted con respecto a su familia. No espere que sea demasiado tarde. Si la palabra la está recibiendo hoy, póngala en práctica desde hoy. No espere que la hermana o alguien más haga lo que a usted le corresponde hacer. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos que nuestras familias sean familias del reino de Dios. Sean familias conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra nos está pidiendo. Familias de bien, depende de usted. ¿Cuánto de Dios hay en su familia? Esa va a ser la clave para que usted tenga una familia transformada y una familia restaurada en el nombre de Jesús. Es necesario que lo hagamos, hermanos. Si usted no lo hace, si usted no toma la autoridad en su casa, si usted no toma cartas en el asunto, el mundo se va a encargar de instruir a sus hijos y después no le va a gustar. Por eso instruye a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Ahora que hay tiempo, ahora que todavía se puede. Gloria a Dios. Vamos a orar y pedirle perdón a Dios. Si Jesús viniera hoy, creo que no tenemos nuestras familias como deberían de estar todavía. Necesitamos pensar y meditar que un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos aquí. ¿Sabe que el Señor le va a pedir cuentas por sus hijos? Porque hay mucha gente que está deseando tener hijos y no los ha podido tener. Hay mucha gente que está anhelando tener hijos y no los ha podido tener. Y usted ha tenido el privilegio de tener hijos. Entonces tenemos todos una gran responsabilidad delante de Dios. No exijamos a otros lo que nosotros no podemos hacer. Y si el Señor nos da la sabiduría para lograrlo y hacerlo bien, no señalemos a otros. Ayudémonos unos a otros para hacer la voluntad de Dios en todas las familias. Padre bueno, Padre precioso, gracias por tu palabra. Esta noche queremos pedirte perdón. Reconocemos por tu palabra que hoy, Señor, hemos recibido, que hemos hecho las cosas mal y que necesitamos mejorar. Que quizás hemos peleado en nuestros hogares por bienes materiales o por cosas insignificantes. Hoy te queremos pedir perdón. Perdóname, Padre. Perdóname por lo malo que he sido. Quizá no he sido el hermano que mi familia espera. Quizá no ha sido el hijo que mis padres esperan. Yo necesito cambiar. Perdóname. Perdóname, por favor. Que a partir de esta noche tu Espíritu Santo abra mi mente y mi corazón
y que yo pueda ser guiado por medio de tu palabra. Papito lindo, hazme una persona responsable. Hazme un hijo responsable. Hazme un siervo tuyo responsable. Hazme un hijo responsable. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, necesito ser transformado. Necesito ser conforme a tu diseño. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Perdóname y ayúdame a ser conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén.